Buenas tardes amigos de Archivo Digital y bienvenidos a esta entrevista. Si usted todavía no tiene su testamento, cree que es muy joven para hacerlo tal vez, o simplemente no está interesado, recuerde que hay muchos problemas que se puede evitar con ese simple documento, y para ello pues tenemos aquí en entrevista al notario público Carlos de la Madrid, quien también es el presidente del Colegio de Notarios del Estado de Colima. Carlos, buenas tardes y bienvenido. Mariana, buenas tardes. Mucho gusto en recibirlos aquí en la notaría y estoy a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Perfecto, pues bueno, Carlos, comenzando, primero que nada quisiera recordarles a todos nuestros amigos de Archivo Digital que septiembre es el mes del testamento, mes de descuentos, mes en el cual pues puede ser más fácil no tener este documento. Pero primero preguntarle, ¿qué es un testamento? Bueno, Mariana, el testamento es un acto mediante el cual una persona de manera libre acude ante un notario público para disponer de sus bienes, derechos, obligaciones para después de su muerte. Es decir, básicamente la gente seguramente lo conoce como un documento en donde plasma la persona a quién o a quienes quiere dejar como herederos o como legatarios de sus bienes que tienen vida para después de su muerte. Básicamente eso es el testamento y, como lo mencionaste, es una campaña que ya tiene desde el año 2003 y que cada año se ha estado haciendo mucho énfasis en el mes de septiembre, que a veces ya lo conocen más como el mes del testamento que como el mes de la patria, y que lo que se trata es precisamente de eso, de hacer conciencia de que la gente otorgue testamento y no herede problemas. Así es, heredar problemas, una cuestión muy importante. También invitamos a todos los que nos están sintonizando, si tienen alguna pregunta, algún comentario aquí durante esta entrevista con el notario, es momento de hacerlo. Recuerden que ya casi se nos termina septiembre, así que ahorita él nos platicará sobre qué descuentos hay. También preguntarle, notario, ¿hay edad límite para la cual realizar un testamento? Por ejemplo, ¿se es muy joven para realizar un testamento? Mira, la edad aquí en Colima, en el estado de Colima, y digo en el estado de Colima porque lo que es la materia civil se rige por cada entidad federativa de la República Mexicana. Y en Colima, a partir de los 16 años se puede otorgar testamento. Entonces, digamos que la edad mínima para otorgar testamento en Colima es de 16 años, hasta la edad que sea, ¿no? Hasta la edad sobre todo hasta la edad que la persona tenga la lucidez y la capacidad para poder otorgar testamento. Porque nosotros, los notarios, tenemos que valorar el estado físico y mental de las personas que vienen con nosotros a otorgar testamento. Es decir, hay personas que tienen 95, 96 años que están muy lúcidas de sus facultades mentales. Entonces no hay ningún problema, pero hay personas que a esa edad ya tienen problemas de Alzheimer o ya tienen problemas de memoria, y entonces ahí hay que valorar si lo hacemos ante testigos, si nos abstenemos y mejor no lo hacemos, o qué medidas tomar, ¿no? Pero digamos que la edad mínima en Colima es de 16 años. Ok, ¿cómo se evalúa que una persona esté mentalmente sana? Mira, el propio Código Civil nos establece que inclusive personas que no estén al 100% sus facultades mentales, si ante nosotros en ese momento tienen un periodo de lucidez, se puede otorgar el testamento. Y tú lo dijiste, efectivamente es a veces complicado saber si la persona tiene o no tiene un problema mental, pero si con nosotros desde nuestra apreciación está bien mentalmente, y digo mentalmente bien porque la notamos coherente, porque le hacemos preguntas y nos responde, porque le preguntamos sobre sus hijos, sobre su esposo. A una persona ya mayor le podemos hacer preguntas sobre su infancia, y si responde correctamente es que está bien de sus facultades mentales. Aunque tenga algún problema, voy a poner un ejemplo, ¿no? Un problema mental de
de bipolaridad y eso. Bueno, si ante nosotros no está surgiendo esa situación, no tenemos ningún impedimento para hacer constar en nuestro protocolo el testamento. Ok. Ahora también hablemos de costos, notario. ¿Cuánto cuesta hacer un testamento? Normalmente, y también tengo que hablar de Colima, porque normalmente el costo de un testamento oscila entre los 3,200 y 3,400 pesos. Sin embargo, parte de esta campaña, que en mayor medida lo que se trata es de concientizar a la gente para que vaya y otorgue testamento, lo que se hace es que los notarios reducimos nuestros costos y Secretaría General de Gobierno nos dispensa o exenta de pagar un derecho que se causa por el aviso que damos nosotros los notarios de que se otorgó un testamento. En este mes de septiembre, y ahorita que lo mencionaste, de que estábamos ya a final de septiembre y que la gente acudiera, que aprovechara, les doy pues la noticia, la buena noticia, que esta campaña de septiembre, mes del testamento, se va a extender a octubre. Entonces la gente no solo le queda lo que resta de este mes de septiembre, sino todo el mes de octubre. Y el costo es de 1,500 IVA incluido. Entonces sí es digamos, un poquito más de la mitad de descuento que hacemos los notarios en este mes de septiembre y octubre. Entonces, septiembre y octubre, el costo del testamento es de 1,500 IVA incluido. Pues ahí lo tienen, amigos de Archivo Digital, 1,500 pesos ya con IVA incluido todo este septiembre y también todo octubre, para que ustedes aprovechen y pues a acomodar todos estos papeles en vida, porque ya después, ya en la muerte, se puede tornar un poquito difícil, ¿no?, para los familiares. Por acá Rodolfo Zárate nos pregunta, dice: hola, ¿es lo mismo un testamento que donación de bienes en vida? ¿Y hay descuento también en donación de bienes en vida? No, comentarle que hay una diferencia, sobre todo porque coloquialmente se habla mucho de heredar en vida y a lo mejor por eso es la confusión, ¿no? Una donación es un acto jurídico en virtud del cual una persona transmite un bien a otra de forma gratuita. Y en el caso de que cuando son parientes en línea recta, ascendientes o descendientes por consanguinidad, está exento de impuestos esa transmisión. Es decir, si mi papá o mi mamá me quiere donar una casa, no se va a pagar un impuesto sobre la renta por esa donación que hace mi papá o mi mamá a mí. ¿Cuáles son las diferencias? La diferencia es que esa donación o esa transmisión que hace mi papá o mi mamá a mí de esa casa, se tiene que pagar impuesto de transmisión patrimonial, que eso lo paga uno en catastro. Se paga derechos de registro, que se pagan en registro público, y los honorarios del notario. Y eso implica un costo muchísimo mayor porque va a depender del valor catastral que tenga el bien inmueble. En cambio, en un testamento se está disponiendo de sus bienes que tenga uno presentes o los que llegue a adquirir en el futuro, y lo que hace es, se dice, bueno, yo esta casa que tengo se la voy a dejar a mi hijo cuando yo fallezca. Mientras yo no fallezca, mientras yo viva, esa casa sigue siendo mía y puedo disponer de ella y la puedo vender y la puedo hipotecar, pero cuando falte decido que pase a mi hijo. Y es bien importante porque mucha gente lo que dice es: oiga, licenciado, es que me han dicho que después del testamento hay que seguir un juicio. Efectivamente, hay que seguir un juicio sucesorio testamentario para que esos bienes pasen a las personas que nosotros establecimos o dijimos que queríamos que pasaran. Y la gente me dice: pero pues que es costoso. Efectivamente, o sea, esa transmisión de propiedad va a implicar un juicio y va a implicar el que se pague una transmisión patrimonial, pero es mucho menor el costo que una donación. Entonces, si la persona tiene dinero, puede hacer la donación, pero va a salir de su patrimonio ese inmueble. Es decir,
ya la persona no va a tener control de ese inmueble porque ya se lo donó al hijo. Entonces el hijo puede hacer con el inmueble lo que quiera, lo puede vender, puede hacer lo que quiera. Y en cambio en el testamento yo dispongo que va a ser para mi hijo, pero en vida yo sigo siendo el propietario, no mi hijo. Hasta que yo fallezca, entonces mi hijo será el propietario. ¿Y también esto de donación de bienes en vida entra dentro de este descuento? No, las donaciones, todos los demás actos jurídicos como son la compraventa, las hipotecas, las donaciones, eso no entra en esta campaña, porque precisamente esta campaña lo que trata de concientizar es que la gente haga ese testamento. Es decir, obviamente las transmisiones de propiedad, como yo decía, que es una donación o una compraventa, salen muchísimo, pero muchísimo más caras que lo que es un testamento. Y el testamento lo que hace es, además es muy bondadoso. El testamento permite no solo los bienes que uno tiene poder disponerlos o poder disponer de esos bienes para después de su fallecimiento y establecer en el testamento para quién se los queremos dejar, sino también el testamento nos permite que si tenemos hijos menores de edad podamos designarle un tutor o una tutriz que sea quien se encargue de cuidarlos si nosotros llegamos a faltar. Entonces, no nada más es la cuestión patrimonial, sino también la cuestión de los hijos. También el reconocimiento de un hijo se puede dar en un testamento, cosa que no se da en una donación. En una donación, pues nada más se transmiten los bienes. Pero la cuestión de los hijos, ¿qué pasa si yo fallezco? ¿Quién va a cuidar de mis hijos? Y ahí podemos establecerlo en el testamento. Okay. Fíjese, notario, que tenemos por aquí algunas preguntas. Norma Angélica Santos dice, ¿qué notarías tienen el descuento? Todas las notarías del Estado tienen ese descuento. Es una campaña a nivel nacional. Cada año, desde 2003, se ha venido realizando esta campaña y todos los notarios decidimos y convenimos en bajar nuestros honorarios. En este caso, el honorario que dije es el honorario que establecimos los notarios de todo el estado de Colima. Así es que cualquier notario de la entidad, ese es el costo que se tiene. ¿Nos puede recordar, por favor, el costo del testamento ahorita en septiembre y octubre, que también hay que recordar que se amplió a este año? Sí, es 1,500 pesos, IVA incluido. Sí, por ahí también nos están preguntando, ¿cuánto cuesta el testamento? 1,500 pesos ya con IVA incluido. Recuerden que tienen todo septiembre y todo octubre para realizar este trámite. También nos preguntan, ¿qué se puede heredar? Se pueden heredar desde los bienes inmuebles, desde las cosas físicas, como las cosas intangibles, es decir, patentes, marcas, derechos de autor, ganado, bienes muebles o inmuebles, alhajas, todo lo que uno pueda, ser dueño de. Aunque no tenga valor como tal, simplemente que sea tuyo. Exactamente, así es. Lo que se sugiere obviamente en los testamentos no es ser tan específico. Sí quiero que quede gente que dice yo no tengo ningún bien, ¿no? Y luego se le dice, bueno, pues no me digas con qué te vas a la escuela, voy en bicicleta. Bueno, pues esa bicicleta es tuya, podrías heredarla. Podrías heredar cualquier otro bien que tengas, un celular, una computadora, etcétera. No necesariamente tienes que especificar qué bienes son los que quieres heredar, sino simplemente dices todos mis bienes presentes o futuros, o mis bienes presentes y futuros se los heredo a tal persona. Mi otra casa a mi sobrino. Eso son legados que están dentro del testamento. Entonces se puede heredar pues casi todo. Y digo casi todo porque lo que no se puede heredar pues son bienes que no estén dentro del comercio, bienes que no sea uno propietario, obviamente no los puede heredar, pero de ahí en más casi todo se puede heredar. Okay. También nos preguntan si hay que hacer cita y qué hay que llevar. Sí, es bien importante eso. A raíz de la pandemia, que ya llevamos varios meses con esta pandemia, y el año pasado también lo hicimos así, sí es bien importante que se hagan citas, porque lo que nosotros estamos también bajo la norma de las normas que dicta la Secretaría de Salud,
Estamos tratando que nuestras notarías no estén con mucha gente, que se cumpla con el aforo que debemos de tener en cuestión de oficinas. Entonces, lo mejor es que hagan su cita para que puedan otorgar el testamento. Ahora, ¿qué es lo que necesitan llevar o más bien qué es lo que necesitan traer para el otorgar el testamento? Es bien sencillo. No tienen que traer escrituras, no tienen que traer facturas, no tienen que traer nada de eso. Lo único que tienen que traer es una identificación, una hora de su tiempo y la voluntad para otorgar su testamento, nada más. ¿En una sola sesión queda el testamento? Bueno, no habrá notarios que lo puedan hacer así. En este caso nosotros tenemos o damos 2 citas. Es decir, la primera cita es para platicar con el testador, para platicar con la persona y que él nos diga, entonces citarlo a él para que lo lea, para que si tiene alguna duda nos la pregunte y entonces sí ya firmará el testamento. Entonces normalmente tenemos 2 citas. La primera, que es la de la asesoría, porque mucha gente, les voy a poner un ejemplo. La persona viene y me dice, bueno, yo quiero heredarle a mi hija. Bueno, ¿y qué pasa si su hija fallece? ¿A quién le quiere heredar? Ay, licenciado, pues es que no he pensado en eso. Bueno, sus hijos son menores de edad, 2 son menores de edad. Si usted faltara y su esposo faltaran, ¿a quién querría usted que fuera su tutor? ¿Qué es eso, licenciado? Es la persona que va a cuidar de sus hijos. Ay, no, licenciado, pues es que no lo he pensado. No, y entonces la gente, como no tiene la experiencia necesita tiempo para pensar. Entonces por eso hacemos esas 2 citas, para que si no tenían pensado o nunca habían oído hablar del tutor y de repente se les pide que nos nombren a un tutor, dice, no, espéreme, déjelo. Bueno, se lo puedo decir después, le hablo por teléfono. Sí, cómo no, usted piénselo y lo hace. Y entonces ya cuando tenemos elaborado el testamento, se cita a la persona para que lo lea, lo revise y lo firme. Okay. También, ¿qué pasa en los casos donde lo que se hereda tal vez la persona no lo quiere? O sea, cuando la persona no quiere heredar. Cuando, por ejemplo, te heredan un bien, pero la persona a la cual le fue heredada no lo quiere. Ya. Bueno, eso ya entra en una segunda etapa, que es cuando fallece la persona, es cuando surte efectos el testamento, es decir, cuando ya se hace vigente, digamos, el acto jurídico. Y entonces es cuando se hace un juicio de sucesión, es decir, un juicio sucesorio testamentario cuando se hizo testamento, y entonces se lee el testamento y se le dice a las personas si aceptan o no aceptan, y la persona puede repudiar la herencia, puede decir, no, yo no quiero ese bien, pero ese es un segundo paso, que es cuando la persona fallece y cuando se abre, digamos, la sucesión. Okay. Por acá nos están pidiendo el número de teléfono de su notaría y también la dirección. La notaría está en la calle Reforma, número 135, en el centro de la ciudad de Colima. Está a 1,5 cuadras de Palacio de Gobierno, hacia el sur, un poquito antes de llegar a lo que era la central vieja, lo que es el Auditorio Miguel de la Madrid. Y los teléfonos son 312-0183 y 312-0119. Okay. También aquí Cori Castillo nos pregunta, dice, ¿y cuando uno no tiene a nadie? Bueno, híjole, habrá que entender si lo que ella quiso decir es, si no tiene a nadie a quien heredar, es decir, siempre vamos a tener algún pariente, papá, mamá, amigo, o sea, si la persona no tiene a nadie y por eso no hace testamento, porque dice que dudo mucho que no tenga a alguien, ¿no? O sea, o tiene un amigo, o tiene una amiga, o tiene algún pariente lejano. Si no quiere heredarle a alguien porque no confía, porque no quiere, la situación es que si no hace testamento, pues ese bien va a quedar intestado y la ley va a fijar a quién va a pasar ese bien. Y la ley te fija desde tus ascendientes o descendientes, tu cónyuge,
te va diciendo cómo, y si no hay nada de eso, o sea, si realmente no tiene nada, se va a la beneficencia pública. Pero son casos muy extremos. Son muy aislados, ¿no? También. Muy aislados, así es, así es. Perfecto. Y también, pues preguntarle, también nos dice, cuando uno no tiene tutor, me imagino que también cuando no tienes, como por ejemplo en el caso de los hijos, que también ahí se estipula en el testamento, puede también no estipularse nada, ¿y qué pasaría? Sí, en ese caso, cuando se abre la sucesión, el juez, de común acuerdo con los herederos, nombran a un tutor o a una tutriz. Ahora, esto del tutor es solamente para los casos en que el hijo sea menor de edad y ambos padres, que son quienes ejercen la patria potestad, ya fallecieron. Es decir, si yo estoy casado o mi pareja, tenemos un hijo y yo fallezco, quien ejerce y quien tendrá los cuidados de nuestro hijo será ella o él. Si ninguno de los dos vivimos, entonces sí es cuando se necesita alguien que los cuide y es cuando optamos o decidimos por un tutor que los cuide porque ya no hay quien ejerza la patria potestad. Okay. También, ya casi para finalizar, notario, preguntarle, ¿aquí en Colima se puede heredar a mascotas, así como ha sucedido en otros países? No, y en ninguna parte de la República Mexicana. Digo, he escuchado los casos que se dan en los Estados Unidos de Norteamérica, pero aquí en México todavía no se puede heredar a una mascota, ¿no? Podrá heredarle a alguien o podrá uno encargarle por medio del testamento el cuidado de una mascota a alguien y que tal dinero se invierta en eso, pero son casos muy, muy extraños, pero el que uno pueda heredarle a una mascota, no. Y por acá Griselda Hernández dice, ¿cuándo es? Me imagino que dice el último día de la campaña, pues sería el 31 de octubre. El 31 de octubre, así es. El último día es el 31 de octubre para estar respetando estos costos que mencioné. Decirles que obviamente en todo el año se puede otorgar el testamento, nada más con un costo diferente. Sí, y aquí quisiera hacer un paréntesis para que de verdad aprovechen. Dígales, por favor, notario, una vez más, ¿cuál es el costo sin descuento? Son sin descuento entre 3,200 y 3,400 pesos. Y con descuento 1,500. Entonces también ahí pues hay que aprovechar y hay que hacer conciencia y también venir a arreglar esto del testamento. Así es correcto. Por último, notario, un mensaje que quiera enviar a todos los que nos están sintonizando para que se acerquen a una notaría y no hereden problemas, ¿no? Tal vez a la familia. Sí, mencionarles que es bien importante el que otorguen testamento porque solo entre el 5 y el 6% de la población a nivel nacional ha otorgado testamento. Estamos hablando que el 94% de la población no ha otorgado testamento. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Que haya muchos bienes inmuebles que estén sin producir porque no se designó a quién iba a heredar y en un mayor beneficio económico. Entonces es bien importante que la gente acuda a su notario de confianza a otorgar testamento y que no es para la gente mayor de edad, que es a partir de los 16 años en adelante y que obviamente lo deseable es que cuando ya se tienen hijos o cuando ya se tiene algún patrimonio como una casa vayan, pero aún así, aunque no se tenga, puede uno acudir porque lo que va a disponer es de los bienes que llegue a tener. Entonces ya está previniendo que los bienes que va a tener en un futuro, ¿a quién se los quiere dejar? ¿Cuántas notarías hay en el estado de Colima a las cuales puede acudir la ciudadanía? Actualmente son 26 notarías en todo el estado. El estado está dividido en 3 demarcaciones. La demarcación de Manzanillo es una de ellas, con 7 notarías.
Está la demarcación de Tecomán, que comprende Tecomán, Armería e Ixtlahuacán, que son 5 notarías, y está la demarcación de Colima y sus demás municipios, que son 14 notarías. Entonces somos 26 en total y pueden acudir. No necesariamente si vive en Manzanillo tiene que acudir al notario de Manzanillo, no necesariamente si vive en Colima tiene que otorgarlo ante un notario de Colima, puede otorgarlo en cualquiera de las demarcaciones y tiene, bueno, pues una variedad de notarios para que pueda escoger, ¿no? Perfecto. Pues bueno, ya nada más por último recordar, ¿tienen que hacer cita? ¿Qué documentos tienen que llevar? Sí, tienen que hacer cita. Lo más importante es hablar por teléfono o venir a la notaría para hacer su cita de testamento, y lo único que tienen que traer es una identificación oficial. Pues bueno, amigos de Archivo Digital, aprovechen todo este mes de septiembre, también todo octubre, para regularizar sus documentos y realizar también su testamento. Le agradecemos mucho, notario, que nos haya recibido esta tarde. No, Mariana, gracias a ti, y estoy a sus órdenes para cualquier aclaración o duda. Muchas gracias. Amigos de Archivo Digital, pues nos encontramos en la notaría número 3, aquí muy cerca del Jardín Libertad del centro de Colima. Estamos con el notario público Carlos de la Madrid, quien amablemente pues nos dio toda esta información. Esperamos que haya sido de su agrado y también que le sirva para que usted pueda regularizar toda esta documentación. Agradecemos también a Diana, que nos apoya en cámara, y continuamos con más aquí en Archivo Digital.